Pinzas de mosquito. Son pinzas pequeñas y curvas, las cuales tienen las puntas finas y un estriado horizontal a lo largo de las mandíbulas. Estas sirven para ocluir sangrado en heridas pequeñas o superficiales. También se emplea en intervenciones delicadas, por ejemplo cirugías plásticas, cirugías pediátricas abdominales, tiroides y de mano. Pinzas de Crail. Estas son pinzas curvas, pero también pueden ser rectas. Van a tener un estriado horizontal a lo largo de la mandíbula y estas sirven para ocluir el sangrado antes de la cauterización o la ligadura, y también puede emplearse para la disección roma en algunos tejidos, y estas por lo general van a ser las pinzas más usadas en todas las especialidades. Pinzas de Kelly. Estas, al igual que las pinzas de Crail y las pinzas de mosquito, van a ser pinzas curvas o también pueden ser rectas con un estriado horizontal a lo largo de la mandíbula. Estas se utilizan tanto para coger tejidos, gasas o esponjas y a veces para realizar hemostasia por presión en algunos vasos sanguíneos. Pinzas de Rochester y pinzas de Carmalt. Estas van a ser pinzas que van a tener las mandíbulas fuertes y anchas. Estas también pueden ser curvas o pueden ser rectas. A diferencia de las pinzas de Rochester, las pinzas de Carmalt van a tener un rayado en lo que van a ser las puntas. Estas van a servir para ocluir vasos sanguíneos grandes y tejidos masivos, por lo general en lo que van a ser heridas profundas. Pinzas de Mixter. Estas son pinzas que van a tener un ángulo de 45 grados y un estriado horizontal a lo largo de las mandíbulas. Estas a menudo se emplean para colocar un nudo o una lazada alrededor de una estructura tubular, como un vaso o algún conducto. Pinzas hemostáticas de Addison. En estas pinzas las mandíbulas pueden ser curvas o también pueden ser rectas. Van a tener un estriado horizontal solo en la mitad de su extensión y van a terminar con las puntas romas. Estas van a servir para hacer hemostasia en lo que van a ser vasos profundos y delicados, generalmente ubicados en la cavidad abdominal. Pinzas para campos de Backhaus. Estas son instrumentos con cremalleras y mandíbulas curvas, delgadas y agudas. Estas van a servir para prender el tejido grueso y también para mantener los campos quirúrgicos en su lugar y así evitar la contaminación. Pinzas intestinales de Carter-Glassman y pinzas intestinales de Doyen. A diferencia de otras pinzas, estas tienen la mandíbula más larga, las cuales pueden ser rectas o pueden ser curvas, y van a servir para sostener el intestino durante una resección quirúrgica y también para controlar la hemorragia de manera temporal. Pinzas de Sarot. Estas van a ser pinzas anilladas y largas, las cuales van a tener mandíbulas estrechas que van a presentar un estriado horizontal, y estas van a servir para separar planos y para pinzar vasos en lo que van a ser heridas profundas. Tijeras de mayor rectas, también conocidas como tijeras de sutura. Estas son fuertes, con hojas rectas, puntas romas. Se utiliza especialmente para cortar materiales de sutura y textiles. Tijera de mayor curvas, también conocida como tijeras fuertes de tejidos. Estas tienen hojas curvas, puntas romas. Se usa especialmente para separar y aislar tejidos fibrosos masivos. Tijeras de Metzenbauer. Estas son largas y delgadas. Pueden ser con hojas curvas o rectas. Esta tiene puntas romas. Se utiliza especialmente para separar y aislar tejidos delicados. Tijera de vendajes, o también conocida como tijeras de botón. Estas son romas, como podemos ver. También es angulada. La hoja interior tiene una punta aplanada. Se usa especialmente para cortar apósitos o campos. También se emplea en cesáreas para abrir el útero sin dañar al bebé. Tijeras de alambre. Estas son anguladas, con un estriado fino en las hojas y una pequeña muesca en el interior de estas. Se usa especialmente para cortar alambre de calibre pequeño y suturas. Mango de bisturí, o también conocido como mangos de escarpelo. Estas reciben hojas de número 10, 11, 12 y 15. El mango de bisturí número 3. Estas se usa especialmente para realizar incisiones en la piel, siempre que se necesite un corte fino de precisión.
El mango de bisturí número 3 largo. Se usa para cortes de precisión dentro de una herida profunda. Y en cuanto al mango de bisturí número 7, se utiliza para cortes de precisión en espacios limitados y en heridas profundas. Hoja de bisturí número 10. Este es de cuerpo grande, con un borde cortante hasta la punta. Se utiliza especialmente para hacer incisiones en la piel. Bisturí número 11. Esta tiene un borde cortante angulado que asciende hasta la punta aguda. Se utiliza especialmente para una punción en la piel o para iniciar una apertura en la arteria. Hoja de bisturí número 12, también conocida como cuchillo de hoz. Es una hoja pequeña con forma de luna creciente. El filo está en el borde inferior. Esta se utiliza a veces en la amigdalectomía, cirugía de glándulas parótidas, septoplastia o intervenciones del paladar hendido. Hoja de bisturí número 15. Esta hoja es angosta, con borde cortante redonda, es pequeña. Esta se utiliza para realizar incisiones pequeñas precisas. Mango de bisturí número 4. Su punta es más robusta y recibe las hojas más grandes, desde la 20 hasta la 25. Su uso es generalmente con la hoja número 20 para realizar una incisión grande o profunda de tejidos masivos. Tenemos la hoja de bisturí número 20, que tiene un cuerpo amplio y un borde cortante y curvo hasta su punta. Se utiliza con el mango número 4 para realizar una incisión grande y profunda en tejidos masivos y hueso. Mango de bisturí de Beaver, o también llamado redondo o cilíndrico, es un mango recto de corte redondo. Su punta esférica se atornilla dentro del mango para apretar la hoja y mantenerla en su sitio. Se lo usa cuando se requiere un corte de precisión en un espacio estrecho o pequeño. Generalmente se lo utiliza en intervenciones otorrinolaringológicas, oftálmicas, neurológicas, podológicas, y también existen muchos tipos y formas de hojas que se ajustan a este mango. Trocar para vesícula biliar. Se utiliza para drenar la vesícula biliar durante una colecistectomía abierta. Consta de 2 piezas, una vaina externa y un obturador. El drenaje se facilita al empujar el trocar dentro de la vesícula biliar, retirar el obturador y conectar una jeringa para aspirar la bilis. Se debe tener en cuenta que durante la esterilización se deben separar ambas piezas. Pinzas de disección de Addison sin dientes, o también llamadas pinzas para apósitos, tienen las puntas finas con un estriado horizontal y se utilizan para sujetar tejidos delicados. Pinzas de disección de Addison con dientes, o también llamadas pinzas diente de ratón, tienen las puntas finas y tienen 2 dientecillos, uno en un lado y uno en el otro, los cuales se encajan entre sí cuando el instrumento se cierra. Se las utiliza para alinear los bordes de la herida durante el engrapado de la piel y para sujetar tejidos superficiales. Debemos tener en cuenta cuando se manipulan pinzas con dientes, ya que pueden dañar los guantes y la piel del cirujano e instrumentista. Pinzas de disección de Brown-Addison, o también llamadas pinzas de cocodrilo. A cada lado de la punta tienen 2 filas de múltiples dientes que encajan cuando el instrumento se cierra. Se las utiliza para prender de tejidos superficiales delicados y con frecuencia se utilizan en cirugía plástica o de mano. Pinzas de disección simples, o también llamadas pinzas para apósitos de Senken, o pinzas de disección rectas sin dientes. Son pinzas atraumáticas con un estriado horizontal en las puntas que varía de fino a grueso y se las utiliza para prender tejido y aplicar apósitos. Pinzas de disección con dientes o pinzas diente de ratón. Las puntas tienen 2 dientes en un lado y uno en el otro, los cuales se encajan cuando el instrumento se cierra. Se utiliza para prender tejido masivo a muy masivo y también se usan durante el cierre de heridas. Es importante asegurarse que los dientes estén correctamente alineados y funcionales antes de usar el instrumento. Pinzas de disección de DeBakey o pinzas de disección vascular son atraumáticas con puntas largas, estrechas y romas. Una mandíbula tiene un estriado horizontal fino, mientras que la otra tiene estrías centrales. Ambos estriados encajan cuando el instrumento se cierra, lo que favorece el agarre. Se utilizan para presión de numerosos tipos de tejidos de uso común en cirugía cardíaca y vascular e intervenciones gastrointestinales.
Se les considera pinzas de disección vascular, pero son de uso común en todas las especialidades por su agarre seguro, sin lesionar los tejidos. Pinzas de disección de Boni. Hay solo un tamaño y forma. Las mandíbulas tienen 1 y 2 dientes que encajan entre sí, seguidos por estrías horizontales. Se utilizan para prender tejido muscular u óseo masivo y a menudo se emplean en obstetricia y ortopedia. Pinzas de disección de Ferris-Smith. Existe solo un tamaño y forma. Las puntas tienen 1 y 2 dientes grandes que encajan entre sí, seguidos por un patrón de estriado cruzado. Se utilizan en prensión de tejido muscular u óseo masivo, de uso frecuente en cirugía ortopédica, de columna y obstétrica. Pinzas de disección Singley. Presenta punta ovalada, las mandíbulas tiene estriado horizontal y un orificio. Se la utiliza para la prensión de tejido intestinal, tejidos delicados o apósitos y esponjas. Se usa frecuentemente en cirugía general, urológica, torácica y obstétrica. Pinzas de disección rusas. Presenta puntas redondas con estriado radial. Se la utiliza para la presión de tejidos densos y para el cierre de heridas. Pinzas para campos no penetrantes. Existen muchos tipos de pinzas para campos. Pueden ser de metal o plástico y tienen una variedad de puntas no penetrantes. Se la utiliza para fijar la unidad electroquirúrgica y la de aspiración a los campos. Pinzas portaesponja de Foerster. Pueden ser curvas o rectas, sus puntas son anillos ovalados con estriado horizontal. Se la utiliza como mango de una esponja para prender tejidos como el pulmonar y retirar el contenido uterino. Pinzas de Allis. Pinzas curvas o rectas con múltiples dientecillos finos en la punta que embonan y reducen la lesión de los tejidos. Se la utiliza para levantar, sostener y retraer tejido denso, resbaloso que se está extirpando. Se usa comúnmente en amígdalas y tejido vaginal, mamario y tiroideo, o para prender el intestino durante una resección. Pinzas de Babcock. Pinzas atraumáticas con puntas planas, lisas en sus extremos redondos perforados. Se la utiliza para prender y rodear estructuras delicadas como uréteres, trompa de falopio, intestino, ovarios y apéndice. Pinzas hemostáticas de Kocher-Rectars. Las mandíbulas tienen estriado horizontal, en las puntas hay 2 y un diente grande que embonan entre sí. Se la utiliza para sujetar tejidos duros, fibrosos y resbalosos, como músculo y aponeurosis. Pinzas de Pecnito. Presentan puntas triangulares con estriado horizontal. Se la utiliza para tomar tejidos y órganos durante cirugía general, de uso común en intervenciones intestinales y rectales, y también se emplea para sostener las capas uterinas durante el cierre de la herida en la operación cesárea. Pinzas para cálculos biliares de Desjardins. Es un instrumento curvo sin cremalleras. Las mandíbulas actúan como en las tijeras. Las puntas tienen forma de taza ovalada con fenestraciones. Se la utiliza para prender pólipos y cálculos en el conducto colédoco y la vesícula biliar. Separador de Parker-Langenberg. Es un separador manual doble con una fenestración ovalada en el mango y una curva lateral hasta la pala en cada extremo. Un extremo es más largo que el otro, de modo que puede colocarse más profundamente en la herida. Se lo utiliza para la retracción de incisiones superficiales pequeñas a fin de tener una mejor exposición. Separador de Hoelet. Es un separador manual doble con palas curvas en forma de taza y labio en forma de luna creciente. Un extremo es más largo que el otro, de modo que puede colocarse más profundamente en la herida. Hay un solo tamaño y forma. Se lo utiliza para la retracción de incisiones superficiales pequeñas a fin de tener una mejor exposición. Separador de Sen. Es un separador manual doble en el que un extremo tiene 3 garras agudas o romas y el otro extremo es una pequeña pala lateral. Se lo utiliza para la retracción de bordes de piel y tejidos más profundos en incisiones pequeñas.
El separador de Murphy. El separador de Murphy, este está constituido por 4 garras romas o agudas. Tiene una abertura en el mango en forma de gota y tiene una punta a cada lado. Esta se utiliza principalmente para la retracción superficial de los bordes de una herida. El separador de Goldman. El separador de Goldman, llamado también separador de rastrillo, este está constituido de 2 a 6 garras romas o agudas. En el mango presenta una abertura en forma de gota y se utiliza principalmente para la retracción superficial de los bordes de una herida. La espátula maleable, llamada también separador de cinta o separador maleable. Este es un separador manual, plano y liso, formado por una placa metálica con los extremos redondeados, se expande en distintas longitudes y anchuras. Se usa principalmente para la retracción de intestinos y otros órganos de la herida. El separador de Parker. Este es un separador manual doble con extremos redondeados lisos. Como se puede observar, se utiliza principalmente para la retracción y exposición de una herida pequeña o superficial. La herina. La herina también es conocida como gancho cutáneo, gancho de Joseph o gancho de Guilles. Este es un pequeño instrumento manual con 1 a 2 ganchos agudos en los extremos, como se puede observar. Se usa principalmente para la retracción de los bordes cutáneos. El separador de Wade-Lanner. Este es un instrumento anillado de autorretención con un dispositivo de cremallera escape en las cañas, que se encarga de mantener abierto una herida. En el extremo tiene 3 puntas dirigidas hacia afuera y en el otro tiene 4 puntas y estas pueden ser agudas o romas. Se usa principalmente para mantener abierto los bordes de una herida. El separador de Helpy. El separador de Helpy es un instrumento anillado de autorretención con un dispositivo de cremallera de escape en las cañas. Esta está constituida por 2 puntas agudas dirigidas una a cada lado. Se usa principalmente para la exposición de superficial a profunda de una herida, dependiendo de la profundidad de la misma. El separador de Richardson-Eisman es un separador manual con una curvatura lateral en las palas. Los cuerpos de las palas son cóncavos con labios en forma de luna creciente que se doblan en sentido lateral. Este se utiliza principalmente para la retracción de bordes de una herida. El separador de Richardson. Este tiene un mango hueco y una curvatura lateral en la pala. El cuerpo de la pala es cóncavo con un labio en forma de luna creciente que se dobla en sentido lateral. Este se usa principalmente para la retracción de los bordes de una herida. El separador de Kelly. Este tiene un mango hueco y una curvatura lateral en el ángulo recto de la pala. El cuerpo de la pala está ligeramente deprimido y tiene un labio en forma de luna creciente y es poco flexionado. Este se utiliza principalmente para la retracción de los bordes de una herida. El separador de Diver. Esta es una tira plana de acero inoxidable en forma de signo de interrogación. Su ancho y la longitud varía según las necesidades. Este se usa principalmente para la retracción profunda de órganos. El separador de Mayo, o conocido también como separador abdominal de Mayo, es un instrumento quirúrgico con mucha utilidad para la retracción y exposición de tejidos en las cirugías abiertas. En un extremo de su mango posee una pala que tiene una curvatura suave en forma de taza con labio en forma de luna creciente. El separador de Balford, o separador autoestático, muy utilizado en el ámbito quirúrgico para la retracción y exposición de tejidos. Este separador autoestático consta de palas laterales de alambre y una pala central ancha. El juego incluye bastidor, 4 palas laterales, 2 centrales, que son intercambiables según la profundidad requerida. Las palas laterales pueden ser macizas o fenestradas, intercambiables o fijas. El separador de Buckwalter es un equipo quirúrgico utilizado para la retracción y exposición de tejidos. Este separador abdominal autoestático es grande, que se fija a una plancha.
Tiene palas de distintos tamaños y formas que se unen a un bastidor para facilitar la visualización durante una cirugía. Su utilidad está también denominada para heridas abdominales grandes. El separador Omnitrack, este también es utilizado para la retracción y exposición. Este equipo quirúrgico, separador abdominal autoestático grande, que se fija a la plancha, tiene palas de distintos tamaños y formas que se unen al bastidor para facilitar la visualización durante la cirugía. Este equipo es muy utilizado para la retracción de heridas abdominales grandes. El portaagujas de Crailwood, conocido también como portaagujas ligero o fino, se caracteriza por poseer una punta roma, estrecha, con un patrón estriado cruzado en la mandíbula. Sirve para sostener agujas de tamaño pequeño e intermedio durante la sutura. Portaagujas de Mayo-Hildgard, o conocido también como portaagujas fuerte, pesado. Posee unas mandíbulas anchas redondeadas en la punta, con un patrón estriado cruzado. Sirve para sostener agujas grandes durante la sutura. El portaagujas de Ryder, o portaagujas ligero. Posee mandíbulas finas ahusadas con insertos de carburo. Sirve para sostener agujas de tamaño pequeño o intermedio durante una sutura. Se usa a menudo en intervenciones vasculares. La engrampadora de piel. Este instrumento estéril usado para un solo paciente. Se usa en aproximación de la piel en el cierre de heridas. La flecha en la punta del dispositivo permite alinear la engrapadora con los bordes de la piel a aproximar, con el fin de colocar correctamente la grapa. Es frecuente que 2 personas realicen el engrampado, el cirujano y un asistente. Las pinzas quitagrapas o extractores de grapas son dispositivos metálicos desechables con acción de palanca. Las mandíbulas consisten en una hoja roma superior y una placa de soporte fenestrada inferior, lo suficientemente delgadas para poder introducirse bajo una grapa. La parte funcional es una hoja pequeña. Cuando se ejerce presión sobre los mangos, se empuja contra la grapa, la introduce en la fenestración de la placa de soporte y la dobla hasta darle la forma de una M. Se debe tener cuidado de no pellizcar la piel del paciente con las mandíbulas del extractor, también de no alejar el dispositivo mientras se oprimen los mangos. Y una vez que los mangos están completamente deprimidos, si es necesario, se mueve con suavidad la grapa de un lado a otro para extraerla de la herida. Pinzas aplicadoras de clips o aplicador de hemoclips. Se caracterizan por poseer puntas anguladas con estriado fino en las mandíbulas que se deslizan sobre el clip para sujetarlo. Los clips se fabrican en diferentes tamaños, longitudes, en cartuchos con códigos de colores para su fácil identificación y para reconocer el tamaño del clip. Este tipo de pinzas se las utiliza para ocluir vasos pequeños, vasos grandes o estructuras tubulares. El aplicador de clips precargado, o también conocido como aplicador de hemoclips. Este dispositivo se caracteriza por ser un instrumento estéril para uso de un solo paciente. Es precargado y posee los clips. La finalidad de estos instrumentos es la oclusión de los vasos u otras estructuras tubulares. La engrampadora cortadora lineal o G-Stapler. Esta engrampadora reciclable y desechable se caracteriza por distribuir 2 filas alternadas dobles de grapas de titanio al tiempo que corta el tejido entre las filas. La longitud es determinada por el tejido que se cortará. Esta se expende en longitudes de 60, 80 y 100 milímetros. Su uso más frecuente es en la cirugía gástrica o intestinal para resección y reanastomosis. También se utiliza en resecciones transversales de tejido e intervenciones torácicas, ginecológicas y pediátricas. Engrapadora lineal. Esta engrapadora es recargable y distribuye una fila doble o triple alternada de grapas de titanio. El dispositivo se dispara oprimiendo los mangos entre sí, lo que comprime los tejidos entre las mandíbulas e introduce las grapas. Aquí se utiliza un escalpelo para cortar el tejido a lo largo de la línea de grapas.
Este dispositivo se utiliza para hacer un corte transversal y resección de tejidos en cirugía abdominal, ginecológica, pediátrica, engrapadora intraluminal. Esta engrapadora es desechable y de un solo uso, que coloca una fila alternada doble circular de grapas de titanio. Al mismo tiempo que se colocan las grapas, una cuchilla circular corta el exceso de tejido, creando una anastomosis circular. La engrapadora se activa oprimiendo los mangos entre sí al máximo, y este dispositivo se utiliza para creación de anastomosis término-terminal, término-lateral o látero-lateral a lo largo del tubo digestivo, tanto en intervenciones abdominales abiertas como laparoscópicas. De Fresher. Esta es una sonda cilíndrica angulada con abertura de salida en el mango. Esta tiene un delgado estilete de alambre que va a servir para introducir en el instrumento y desalojar lo que es el tejido y sangre. Este instrumento se utiliza para aspirar en espacios limitados como la cavidad nasal, intervenciones lumbares, cervicales o craniotomías. Cánula de aspiración de Paul. Este instrumento puede ser desechable o reutilizable. En este instrumento vamos a tener dos componentes. Una vaina externa con muchos orificios que van a permitir una mayor aspiración, y también va a haber un tubo interno. Cánula de aspiración de Yankauer. Esta puede ser desechable o reutilizable. Es un tubo de plástico hueco. Presenta un mango, un cuerpo ligeramente flexionado y termina en una punta ensanchada con una abertura grande. La versión desechable es la cánula de aspiración que más se usa, y la versión reutilizable tiene una punta desprendible. Es necesario aquí asegurarse de atornillar firmemente la punta. Este instrumento se utiliza para aspirar en todo tipo de heridas de una manera eficaz y sin dañar el tejido circundante. Cánula de aspiración de Fresher. Esta es una sonda cilíndrica angulada con abertura de salida en el mango. Esta tiene un delgado estilete de alambre que va a servir para introducir en el instrumento y desalojar lo que es el tejido y sangre. Este instrumento se utiliza para aspirar en espacios limitados como la cavidad nasal, intervenciones lumbares, cervicales o craniotomías. Cánula de aspiración de Paul. Este instrumento puede ser desechable o reutilizable. En este instrumento vamos a tener dos componentes. Una vaina externa con muchos orificios que van a permitir una mayor aspiración, y también va a haber un tubo interno. Cánula de aspiración de Yankauer. Esta puede ser desechable o reutilizable. Es un tubo de plástico hueco. Presenta un mango, un cuerpo ligeramente flexionado y termina en una punta ensanchada con una abertura grande. La versión desechable es la cánula de aspiración que más se usa, y la versión reutilizable tiene una punta desprendible. Es necesario aquí asegurarse de atornillar firmemente la punta. Este instrumento se utiliza para aspirar en todo tipo de heridas de una manera eficaz y sin dañar el tejido circundante. Lápiz electroquirúrgico. También a este instrumento se le conoce como cauterio monopolar, cuchillo electroquirúrgico, electrocauterio y electrobisturí. El dispositivo se activa con un interruptor o un botón en el lápiz, y este botón tendrá la función de cortar y el otro botón para coagulación. También tenemos lo que es la punta del electrodo. Este, después de utilizar en una cirugía, se debe limpiar para retirar lo que es la sangre y tejidos quemados de la punta. También hay puntas cubiertas de teflón que facilitan la limpieza. Este electrobisturí utiliza corriente eléctrica para coagular o cortar vasos sanguíneos y otros órganos con fines de hemostasis. También se emplea para disección. Escalpelo armónico. También se lo conoce como bisturí armónico. El escalpelo es un instrumento de presión que conduce energía ultrasónica entre sus mandíbulas. Esto servirá para coagular y dividir el tejido por cavitación a baja temperatura. Es posible que se acumule sangre y tejidos en las mandíbulas y se tenga que retirar de manera periódica con una esponja húmeda.